Gracias por continuar con nosotros y en este segundo bloque tenemos a un gran invitado. Él es Fidel Cueto. Él es candidato por el Distrito 6. Sí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Comencemos preguntándole por quién es Fidel Cueto. Bien, yo soy un técnico electrónico, estudié ingeniería en telecomunicaciones en una universidad que cerró, no pude sacar el título, he sufrido algunos temas de ese calibre. A la vez soy cantante y animador y en este momento tengo una EIRL, una microempresa en la cual soy el junior y el gerente. Así que tengo que estar en todas y eso hay que compatibilizarlo con esto que es la candidatura. Así que como verás hay mucha actividad y no hay mucho tiempo. Ya, ¿cómo nace esta iniciativa de lanzarse a la política? Tengo algunas referencias de que usted fue tuitero y comentaba todos los temas políticos a través del Twitter. ¿Qué cambió del Twitter ahora? Del Twitter ahora, mira, siempre me ha interesado la política. Desde siempre, desde muy niño, ¿ya? Es una cosa rara, sí, conversaba mucho de política con mi padre y resulta que, bueno, para el año 87, 88 yo entré al PPD para poder ser apoderado del No. De ahí no me gustaron algunas cosas que vi dentro de los partidos políticos y me retiré. Por lo tanto, pasaron un montón de cosas después. Estuve con Manfred Magnef apoyando las candidaturas siempre. Apoyé a algunos amigos que también fueron como candidatos. Y en ese camino de apoyo y de siempre conversación, de mucha conversación política y nunca hacer algo concreto. Un día justamente en el Twitter, porque tuiteaba mucho como tú dices, y resulta que me pongo pongo a pensar y digo, oye, acá esto del Twitter es como mucho hincha, no hay como, uno no le cambia la visión a nadie en el Twitter. Realmente me costaba mucho que alguien dijera, sí, sabes que tenéis razón, ¿te fijas? Entonces dije yo, ¿sabes qué? Aquí no estoy incidiendo en nada. Estoy súper cómodo en mi casa, ¿cierto? A las 7, las 8 de la noche, calentito, tenía un sanguchito, tenía un té y estaba ahí cambiando el mundo. Y en realidad de esa forma no se hace. Y empecé a buscar un referente que me hiciera sentido con mi forma de ver el mundo, con mi forma de verlo en este momento, porque también hay a lo mejor ideales que uno tiene, pero esos ideales no son factibles en el momento, sino que hay que transitar de un punto a otro. Y en eso fue que busqué la alternativa y encontré a Revolución Democrática, que estaba un partido en formación. Justamente por el Twitter supe que estaban ellos en el centro de Quilpué, que yo soy de Quilpué. Estaban en el centro de Quilpué haciendo una firmatón, que eran unas maratones de firmas donde iba mucha gente a firmar. Y en una de esas fui con un amigo y firmamos por Revolución Democrática y nos pusimos a trabajar como obreros que somos por el partido, porque se transformara en partido político, para poder tener el instrumento, para poder llegar a incidir en el poder, en definitiva, que eso es algo que por algo... Claro, pero la herramienta utilizada para llegar a la política también es una voz. O sea, el Twitter, aunque sean cortos, que se lancen y que se pierdan un poco con el tiempo, lo ayudó también a... Se vuelve como un referente. Porque si uno ve la política y empiezas a conversar, eso te vuelves un referente. ¿Crees que esa herramienta te ayudó y te volviste como un vocero de los que estaban en contra? Fíjate que no, no me sentí como de ninguna manera como un vocero. Ahora siento que tengo una mayor voz como candidato. La candidatura ha servido mucho para mostrar una serie de temas que están un poco escondidos debajo de la alfombra. Y ahora sí que siento eso, pero antes en el Twitter de verdad no, cuando me respondía algún famoso yo me sentía feliz, era como lo máximo recibir una respuesta, pero en definitiva no pasaba nada en realidad, afuera en la calle es donde uno se encuentra realmente con las temáticas, las problemáticas que hay y con muchas soluciones porque la gente de verdad tiene muchísimo que aportar. Lo hemos visto en todo lo que ha sido esto en el Frente Amplio, lo que ha sido los comunales,
que hemos hecho y el programa de gobierno salido de la gente. ¿Ah? Algo de los lineamientos políticos que tiene usted y en los que se basa es que sí hay una solución, sí se puede luchar contra los que dicen que no, sí se puede cambiar, sí se puede lograr. Sí. Es algo como el cambio que quieren lograr. También cuando usted apoya y está en la candidatura presidencial apoyando a Beatriz Sánchez, es una voz que usted considera que va a cambiar, que va a tener un cambio positivo en el país. Esto ha sido una espiral muy positiva, ha sido como un círculo virtuoso. Porque si uno se remite, y disculpa que lo diga, pero si uno se remite a la televisión solamente, yo en realidad hace muchos años que dejé de tener televisión, busco en YouTube las cosas que me interesan ver, pero cuando yo vivo con mi madre, que tiene 85 años, por lo tanto estoy viviendo con ella en este momento, y ella ve noticias y me cuenta una cantidad de calamidades que pasan y en realidad la gente se bajonea mucho. Y cuando salgo a la calle a conversar con la gente me doy cuenta que en realidad hay mucha cosa por hacer, hay mucha esperanza en la gente, hay mucha gente que sí está desesperanzada, pero conversando un rato con ella se da cuenta de que si permanece en esa actitud, digamos, no va a poder nunca dar el paso hacia adelante, de que es buscar esta esperanza. Hay esperanza, nosotros somos un país que tiene muchos recursos. Chile es un país muy rico y eso es el ingreso per cápita, uno lo puede ver por lo que es el ingreso per cápita de Chile, que es bastante alto. Si a cada uno nos repartieran lo que está entrando a Chile en definitiva, o lo que gana el país, cada uno de nosotros tendría que recibir cerca de 1.200.000 por persona mensualmente. Por lo tanto, un país rico tiene mucho por hacer, hay muchas cosas por hacer y nos han dicho de repente que el país es pobre, que por eso no se pueden hacer más cosas, y en realidad países como Alemania, como, no sé, Singapur, como los países escandinavos, cuando tenían el mismo ingreso per cápita que Chile, tenían el doble de sueldo mínimo, el doble en cada uno de los sueldos, ¿ya? Y ellos nunca han quebrado ni nunca les ha ido mal, digamos, al contrario, les ha ido mucho mejor. Por lo tanto, hay esperanza con un país como Chile, hay muchísima esperanza, hay mucho por hacer. Quisiera que nos contara un poco más sobre su campaña y como el énfasis o qué quiere lograr con ella. Si la gente da el voto por usted, ¿cuáles serían esos primeros pasos del cambio? Los primeros, ser un verdadero representante de la gente. Nosotros nos hemos establecido como una alternativa, donde no tenemos nosotros financiamiento de empresas ni ningún vínculo. Por lo tanto, nuestro objetivo, y yo como trabajador también, es justamente tener, con mi experiencia como trabajador durante, qué sé yo, 30 años ya que llevo trabajando o más, porque soy fotógrafo también, mi familia tenía un estudio fotográfico y partí muy chico haciendo fotografía. Con toda esa experiencia de vida, poder vertirla con lo que es el sentido común. Muchas veces nos dicen, oye, ustedes no tienen experiencia, no saben. Oye, sí, experiencia de vida tenemos, ¿ah? Y no es necesario tampoco ser un gran economista para hacer para ver este sentido común. Los economistas no predijeron ni la crisis subprime, ninguno, y hay miles y cientos de miles a lo largo y a lo ancho del mundo, y ninguno previó estas crisis que se venían. ¿Ah? El tema de la AFP, por ejemplo, ninguno de los economistas supo prever que en esta fecha íbamos a tener las pensiones que tenemos. Entonces, basta a veces un poquito de sentido común para poder legislar bien, más allá de todos los conocimientos quizás que se puedan tener académicos. Algunos de los ítems que vi en su campaña es la salud. Usted apoya mucho el estar en FONASA, en apostarle a FONASA. Un fondo, claro, justamente un seguro universal de salud. No dividir entre los que tienen para pagar algo y los que no tienen para pagar tanto. Un fondo común que pueda repartir y que pueda financiar una salud igualitaria. Sí, porque Chile es un país en el que la salud cuesta, en el que estar enfermo cuesta. Así es. A mí me gustaría, y es mi compromiso como candidato en ejercicio, si es que salgo electo, voy a continuar en FONASA.
y me gustaría que todos los que tienen algún cargo público o los que son empleados del Estado tuviesen por obligación, eso me encantaría que pudiera ser así, estar en los servicios públicos, ya sea de salud, de educación. Yo creo que sería una muy buena manera para que esos mejoraran, porque si uno está en una lista de espera por 8 meses, se da cuenta que hay algo que está mal y le pone más fichas para poder arreglarlo. Entonces, como hay una élite que no vive, no sufre estas consecuencias que las sufrimos todos los chilenos, ¿cierto? La gran mayoría de los chilenos. Entonces es re difícil que estas cosas cambien, porque esa élite, que es la que gobierna y la que legisla y la que manda, ¿cierto? Al final está muy desconectada de lo que es la realidad, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un vínculo, todos los candidatos del Frente Amplio tenemos un vínculo directo con la comunidad. Sí, es algo como que si te afecta, me afecta, es algo así. Quería tratar el tema también de educación. La educación es algo que en esta zona y en este país es bien complejo. La educación, sí. Si no tienes plata, o te endeudas o te quedas toda una vida pagando. Claro. Que ahí también se pierde algo de lo público. También se avanzó en algo, en lo que es la gratuidad. Eso ha sido algo positivo, no podemos negarlo. Pero también hay un tema que es la educación. Nosotros tenemos, si nos fuéramos en una máquina del tiempo hacia el siglo XIX, nos encontraríamos con la misma aula, con el mismo profesor al frente, y resulta que estamos en el siglo XXI. Hay muchas cosas que deberíamos estar enfocándonos ya hacia lo que sería una educación del siglo XXI. Entre eso, por ejemplo, están las inteligencias múltiples, que no se utilizan. Estamos de la misma forma todos sentados frente al profesor. Y resulta que hay inteligencia kinestésica, auditiva, visual. Tenemos una serie de estas inteligencias, y a los niños y a los jóvenes se les inculca de una sola manera la educación. Entonces, debemos estar ya pensando en generar los cambios en la educación, más allá de la gratuidad y de todo esto, sino un cambio en educación que nos permita mirar al siglo XXI como corresponde. Quisiera también que nos contara sus propuestas, por qué la gente debería votar por usted, para que se animen, diríjase un poco a la gente que está en casa, que lo están viendo, que lo están conociendo. Sí, bueno, tenemos un sinnúmero de cosas por hacer. Tenemos que, para que todas estas cosas que parecen así como maravillosas que podemos hacer, la gratuidad universal, la salud y todo eso, necesitamos mejorar lo que son los impuestos, ¿ya? Dentro de las propuestas del Frente Amplio está, por ejemplo, bajar los impuestos de los productos de primera necesidad. Eso es algo sumamente importante, porque nos deja, por ejemplo, el azúcar, el arroz, los fideos, la leche, el pan, todo eso sin el 19% del IVA sería mucho más accesible para toda la comunidad, porque el IVA es un impuesto regresivo, nos afecta más a los que tenemos más bajos ingresos que a los que tienen más ingresos. Por lo tanto, bajar eso sería un adelanto. Lo otro, tenemos que hacer el impuesto a los súper ricos. Tenemos gente que tiene muchísimo dinero y que no le va a cambiar el estatus ni le va a cambiar la vida si paga un poco más de impuestos, ¿eh? Ahí, en ese punto, ¿no le da un poco de temor al quitarle al que más tiene? O sea, porque si bien o mal, al que le quita y tiene harto, no le conviene mucho. Es que al quitar... No diría la palabra quitar. En Chile los impuestos son muy bajos y hay muchas maneras de hacer elusión. Yo tengo que pagar un impuesto y después resulta que me lo devuelven, ¿ya? Entonces por un lado uno le quitan y después por el otro lado se lo devuelven. Entonces al final el impuesto real que se paga es muy bajo. Pero y debería ser más alto. Debería haber como una calificación para saber cuánto se le quita acá al porcentaje de personas adineradas y al porcentaje de personas más vulnerables. Yo creo que, por esto, justamente el impuesto el quitar el IVA a los productos de primera necesidad, uno está dando un pequeño paso, muy pequeño, pero ahí está. Yo no diría la palabra quitar. No quitar. Porque el impuesto es cuando empieza una empresa, hay toda una infraestructura ya que está funcionando.
Está la energía eléctrica, están las carreteras, está la gente que puede transitar, están las poblaciones, qué sé yo, dónde se pone esa empresa. Por lo tanto, el impuesto está relacionado con una vida en sociedad. Esa empresa se pone en un lugar y resulta que tiene toda una infraestructura que le favorece para que esa empresa gane. Por lo tanto, es algo que es de entera justicia, digamos, que tenga que retribuir a la sociedad lo que también él está aprovechando de la sociedad, ¿no? Eso, por eso no es un quitar, no sino que es una retribución. Sí. Bueno, nosotros acá en esta zona tenemos un problema ecológico también, ya que me estaba preguntando por las propuestas. Hay un tema ecológico grave, y eso pasa también porque en cierto modo el Estado no ha sido, no tiene una preponderancia, porque lo estamos viendo en diferentes partes de la región. Yo me he recorrido todo el distrito, y este distrito tiene varios puntos donde el tema de ecología es un tema crítico. Y llegan las industrias, las empresas contaminantes, y ofrecen un dulcecito encima de la mesa, y como el Estado no ha entregado lo suficiente en ese lugar, la comunidad lo toma, algunas personas de la comunidad, y genera todo este problema de que algunos sí aceptan, otros no aceptan, se divide la sociedad, ¿cierto? Y al final se instala, no sé, una termoeléctrica o lo que tenemos acá en esta zona, que es tremenda el problema que se genera. Por ahí también hay un tema impositivo, no se habla de los impuestos negativos. Y es un tema muy interesante, el tema de los impuestos negativos. Si yo gasto mucha energía eléctrica, si gasto mucha agua, me deberían cargar como impuesto. Si yo contamino una zona, debería tener mayor carga impositiva. Y eso no ocurre. Debería. Y es con esa carga impositiva mitigar todos los problemas, y definitivamente ya ciertas cosas como las termoeléctricas no deberían estar más, porque el protocolo, ¿cierto?, de París lo indica claramente. Nosotros somos firmantes, pero resulta que estamos instalando más termoeléctricas. Aquí en esta zona hay 3 termoeléctricas en un solo sitio. Entonces debemos apuntar, ¿cierto? Justamente estamos hablando en el siglo XXI, seguimos haciendo las cosas como en el siglo XIX, exactamente igual. Entonces debemos apuntar hacia lograr dar este paso donde las industrias tengan, ¿cierto?, que comprometerse con el medio, y dentro de la fórmula o del diagrama de flujo de las empresas no está el tema de las externalidades contra el ecosistema. Una responsabilidad ambiental debería haber, y debería estar en la ecuación, que la ecuación que está se me fue la palabra. La ecuación donde se hace la evaluación del proyecto debería estar el costo medioambiental. Si ponen ese costo medioambiental, hay muchas de estas industrias que no deberían estar, no serían rentables. Son rentables porque generan un tremendo daño al ecosistema. En la parte de la costa, ¿cuáles serían los enfoques a mejorar? A ver, tenemos la costa más larga. Sí. Tenemos la costa más larga, y hay que empezar a buscar por qué generaría un cambio. Hace un tiempo atrás escuché a un gran científico chileno que es Massa, José Massa, y él hablaba justamente de que en la ley de pesca solamente se habló del tema recursos económicos del mar. Y me gustó mucho la postura que él decía: oye, en una ley de pesca debería estar también el cómo se hace estudios en cada una de los sectores marítimos, que son distintos. Tenemos una tremenda costa, en Chile tiene en el norte, en el centro sur, en el sur, y cada uno de ellos es un mundo en sí mismo. Por lo tanto, deberíamos tener, ¿cierto?, aparte de una ley de pesca que solo se refiere a cuánto va a entrarle a estas 7 familias, ¿cierto?, que son las que son dueñas del mar, también deberíamos estar incluida en la ley de pesca el estudio científico respecto de cómo se tiene que hacer una buena explotación del mar, la mejor explotación del mar, con todos los medios que tenemos ahora. Ya para finalizar, candidato Cueto, quisiera que nos invitara, que le diera la invitación a las personas, por qué votar por usted y qué
podrían esperar de cambios? Bueno, yo primero quiero saludar, porque es el Día de la Música, y quiero saludar a varios colegas, porque yo soy cantante también. Los fines de semana trabajo cantando en diferentes lugares y quisiera saludarlos a todos en el Día de la Música, el día del nacimiento de Violeta Parra. Se cumplen 100 años el día de hoy y ese en tema de educación que bien nos haría ponerle más preponderancia al arte, ¿ya? Eso nos genera otro mundo. Yo he estado con muchos antagonistas políticos y cuando nos ponemos a cantar cambia inmediatamente la figura y yo creo que somos más, hay mucho más gente que quiere apuntar hacia ese lado que hacia el lado negativo y de la trinchera. Bueno, ¿por qué votar por mí? Soy un representante de la gente. Soy trabajador. Yo hoy día en la mañana estuve trabajando, dejé un reemplazo y me fui rápidamente a cambiar de ropa para poder venir para acá más temprano, ¿cierto? Y bueno, justamente al representar a la gente tenemos muchas cosas por las cuales poder trabajar. Tenemos el tema de educación, el tema salud, el tema impositivo y la ecología. O sea, tenemos un sinnúmero de temas a los cuales desde la ciudadanía, como representante real de la ciudadanía, sin que nos paguen los empresarios ni estos millonarios, ¿cierto? Que al final lo que están haciendo es cooptar finalmente, ya lo hemos visto, la ley de pesca, ciertas otras leyes que se hacen de acuerdo a los acápites que mandan las empresas. Entonces, decirles a todos que es muy importante que voten, que nadie decida por ustedes, que se levanten ese día, es un ratito, si uno ve bien los tiempos, son 15, 20 minutos que uno se va a demorar en votar, y eso puede generar una gran diferencia al votar por las historias de las personas. Voten por la historia, voten por lo que está representando cada uno de las personas. Uno puede tener ciertas ideologías, cada uno vote por lo que piensa, por lo que siente, por lo que el corazón, ¿cierto? Y el cerebro les indica. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que les vaya muy bien y espero que nos vaya muy bien a todos nosotros en el Frente Amplio también. Gracias a todos por acompañarlos. Desde Papudo, Zapallar, Puchuncaví, Orcón, a todas las personas, gracias y nos vemos en otro capítulo más de Mirada Comunal.